La Casa del Silencio, el misterio de Vallehermoso. Basada en una historia real ocurrida en 1994, en un pequeño pueblo del norte de México. Dicen que hay lugares en el mundo donde el tiempo se detiene, donde el viento no sopla y los pájaros no cantan. Lugares en los que el silencio es tan denso que parece que respira contigo y contra ti. Esta es la historia de una familia que vivió en una de esas casas. Una historia real, ocurrida en Vallehermoso, Tamaulipas, México, en el verano de 1994. Todo comenzó cuando la familia Reyes decidió mudarse a una antigua casa en las afueras del pueblo. Era una construcción de principios del siglo XX, con muros gruesos de adobe, techos altos y un enorme terreno baldío en la parte trasera. La casa llevaba años abandonada, pero la abuela de la familia aseguraba que alguna vez había pertenecido a un pariente lejano. Nadie la quiso, nadie vivía allí, hasta ese momento. Los Reyes eran una familia común: Ernesto, el padre, Dolores, la madre, y sus 3 hijos, Mariana, de 15 años, Joaquín, de 11, y la pequeña Sofía, de apenas 5. Los primeros días fueron tranquilos. Había mucho trabajo por hacer: limpiar, reparar, pintar. Pero pronto el ambiente comenzó a cambiar. Mariana fue la primera en notarlo. «Aquí no se escucha nada», le dijo a su madre un día mientras barrían el porche. Dolores pensó que solo se refería a lo tranquilo del lugar, pero Mariana insistía: «Ni siquiera los pájaros se acercan». Y tenía razón. En los árboles alrededor no se veían nidos, ni aves, ni grillos de noche, ni perros ladrando, nada. Solo el sonido de sus propias voces y el eco dentro de la casa. La primera noche que pasaron allí, Joaquín despertó gritando. Dijo que había visto a un hombre parado junto a la puerta del cuarto. Ernesto revisó todo, no encontró nada. «Fue una pesadilla», dijo. Pero el niño juraba que el hombre lo miraba fijamente, con los ojos completamente negros. A la semana siguiente comenzaron a desaparecer objetos: llaves, utensilios, incluso ropa. Luego los encontraban en lugares imposibles: una blusa colgada del ventilador, un cuchillo clavado en una de las vigas del techo. Un día, mientras limpiaba el cuarto trasero, Dolores sintió que algo la observaba. Se giró rápido y no vio a nadie, pero el espejo que colgaba en la pared tenía una marca. Como si alguien hubiese arrastrado los dedos sobre el polvo, escribiendo: «No están solos». Pensó que era una broma de Mariana, pero al preguntarle, la adolescente palideció. «Yo no entro a ese cuarto, mamá. Me da miedo desde que llegamos». Detrás de la casa, en el patio lleno de maleza, había un pozo sellado con una tapa de concreto. Ernesto pensó en abrirlo, solo para revisar si aún servía, pero un vecino que pasaba le gritó: «¡No lo hagas! ¡Déjalo como está!». El vecino, don Mateo, era un hombre mayor que conocía la historia del pueblo. Esa noche fue a hablar con Ernesto. La última familia que vivió en esta casa desapareció, en los años 70. Dijeron que se fueron de un día para otro, pero yo no lo creo. Nadie supo nada más. Solo quedó ese pozo. Cuando quisieron investigar, ya estaba tapado, y nadie quiso volver a abrirlo. Desde entonces, Ernesto no volvió a acercarse, pero Joaquín sí. Una tarde, el niño se alejó de la casa y se sentó junto al pozo. Cuando Mariana lo encontró, estaba murmurando algo, como si hablara con alguien dentro del pozo. La pequeña Sofía empezó a hablar con alguien invisible. Decía que era una señora vestida de negro. Al principio pensaron que era un amigo imaginario. Pero una noche, Dolores entró al baño
y encontró a Sofía parada frente al espejo, completamente quieta. Le hablaba al reflejo, pero lo más aterrador fue cuando Dolores miró el espejo y vio claramente que la figura de la niña no se movía como Sofía, sino con un leve retraso, como si el reflejo tuviera vida propia. Dolores gritó, tomó a su hija y cubrió el espejo con una toalla. Desde ese día, Sofía dejó de hablar. No dijo ni una palabra más por semanas. Una madrugada, mientras dormían, los reyes fueron despertados por ruidos violentos, golpes en las paredes, puertas que se azotaban solas y un lamento profundo que parecía venir del pozo. Ernesto salió armado con un machete, pero no había nada, solo la sensación de que algo terrible estaba por pasar. Y pasó. Al día siguiente, Mariana desapareció. La buscaron por toda la casa, por los alrededores, llamaron a la policía. Nada. No había señales de entrada forzada ni de fuga. Su cama estaba intacta, sus cosas en orden, pero ella se había desvanecido. Dolores, desesperada, buscó al sacerdote del pueblo. Él fue a bendecir la casa, pero apenas cruzó la entrada, se detuvo. Aquí ocurrió algo muy malo. Esta casa no está vacía. Fue entonces cuando la abuela confesó que la casa había pertenecido a una tía abuela suya, que practicaba santería y fue acusada de brujería. Se decía que realizaba rituales con animales, e incluso se habló de sacrificios humanos. La familia se negó a creerlo, hasta que encontraron una pequeña habitación oculta detrás de la cocina. Allí, en el suelo, había símbolos extraños tallados en piedra, restos de cera negra y un libro, escrito a mano, con tinta roja. Esa noche, sin razón aparente, la tapa del pozo se rompió, como si algo desde abajo hubiera empujado con fuerza. Un olor fétido llenó el aire, y entonces lo vieron, una figura oscura, como hecha de humo y sombras, emergiendo del interior. Dolores gritó. Sofía comenzó a convulsionar y Joaquín cayó desmayado. Ernesto, en un acto de desesperación, arrojó el libro al pozo y por un momento todo se detuvo. El aire volvió. El silencio desapareció. Pero Mariana no volvió. Los reyes dejaron la casa esa misma noche. La policía nunca encontró rastros de Mariana. La historia fue enterrada entre murmullos y miedo. Nadie quiso investigar más. Nadie volvió a vivir allí. Hoy la casa aún está en pie, sola, cubierta de maleza. Los niños del pueblo dicen que por las noches se escuchan gritos y que una joven de vestido blanco a veces aparece sentada junto al pozo, mirando al vacío. Like y suscríbete para más.